Tercer bloque de Alfil TV y ya estamos con Juli Fernández de Río Cuarto. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Feli, Jani? ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Juli. están ustedes? Muy bien, Juli. Acá expectantes para escuchar las novedades del sur. Entendemos que ha habido una aprobación en primera lectura para la ampliación presupuestaria en Río Cuarto, pero que también ha habido alguna polémica de por medio. ¿Qué nos podés contar, Juli? Bueno, sí, acá por lo menos, y como en muchas ciudades suele ocurrir, y más en estos contextos, siempre en los últimos años ha habido pedidos de parte del Ejecutivo en lo que es ampliación presupuestaria, ¿no? Y les diría que la mayoría de las veces, por lo menos en la gestión Llamosas y en los primeros meses de la gestión de Rivas, hubo acompañamiento de la oposición porque se entendía que con todo el tema inflacionario y demás que hacía falta poder revisar algunas cuestiones presupuestarias para poder llegar bien antes de fin de año. ¿Qué pasó particularmente con este proyecto? Tiene dos artículos que son bastante polémicos, como vos decías, Feli, y tienen que ver, por lo menos polémicos en términos del debate, ¿no?, que se ha dado en el Consejo, tienen que ver con la entrega de superpoderes, como se dice, al secretario de Economía, Pablo Antonetti. Porque lo que dispone este proyecto en particular, al menos dos de sus artículos, es que pueda disponer la Secretaría de Economía o pueda reasignar excedentes presupuestarios no solo de prácticamente todas las secretarías del Ejecutivo, sino también de otros poderes, como por ejemplo el Consejo Deliberante, por ejemplo el Tribunal de Cuentas, incluso la Defensoría del Pueblo. Eso hizo ruido y también, bueno, se plantearon algunas cuestiones en relación a qué responden esos excedentes presupuestarios. Porque, por un lado, uno puede pensar, bueno, se hizo un uso eficiente de los recursos, entonces sobró un poco de presupuesto de un área que se puede reasignar a otra, pero en algunos casos lo que están tratando de constatar, lo han hecho a partir de pedidos de informe y demás, es cómo ha sido la evolución, ¿no?, de lo que han sido las partidas presupuestarias de algunos programas. Hay dudas que plantea la oposición sobre si ese excedente no corresponde quizás a algún programa que directamente no se haya ejecutado, lisa y llanamente algún recorte. Entonces, bueno, hay un debate bastante caliente en torno a eso y se aprobó en primera lectura, pero solo con los votos del oficialismo. En el caso de Primero Río Cuarto, que es el bloque radical juecista, optaron por no acompañar, y en el caso del nazarismo y del Partido Libertario se abstuvieron. Y les diría que la disputa, más allá de lo de la cuestión Sí. institucional, es bastante política, porque incluso los radicales dijeron, o por lo menos Gabriel Abril, el jefe de bloque, yo estaría dispuesto quizás a debatirlo. Más allá de lo institucional, quizás la situación amerita que darle ciertos poderes al secretario. Pero como el secretario este año, así lo plantearon desde el bloque, no ha asistido a la mayoría de las invitaciones que le han hecho al Consejo, no ha respondido a los pedidos de informe, esto es como una devolución, si se quiere, de esa falta de presencia de Antonetti en el Consejo Deliberante, a diferencia de otros secretarios que sí tuvieron un vínculo más aceitado con los concejales. Bueno, Juli, te invito a que nos metamos ya en la campaña. Juan Manuel Llamosas encabezó un acto con la CGT y las 62 organizaciones, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje del candidato de Provincias Unidas? Bueno, claramente el respaldo del movimiento obrero siempre ha sido clave para las gestiones peronistas acá en la ciudad. Y en el caso de Llamosas, fue en el 2016, me parece que una de sus acciones políticas más importantes fue haber sumado a la CGT a la gestión municipal. Y desde ahí que tienen un vínculo muy fuerte con esa central. Y en el caso de las 62 organizaciones peronistas, me parece que es importante también destacarlo porque es una pata sindical que en su momento estaba un poco, no sé si enemistada, pero no tenía un buen feeling con Llamosa en su momento como intendente, y sin embargo, en el último tiempo y a partir del acompañamiento que tiene de Rivas por parte de esta central, se pudo, o sea, se podría decir que prácticamente todo el arco sindical está respaldando a Provincias Unidas, y en particular Llamosa, yo me atrevo a decir que él es quien sentó las bases un poco para que el peronismo de Río Cuarto pueda tener ese fuerte respaldo de los sindicatos. Sabemos que, por ejemplo, Fabio Oviedo, que es un referente de las 62 organizaciones acá en Río Cuarto, ha estado en Córdoba también en reuniones con Pablo Chacón, con otros secretarios, para el gran acto que se viene en Córdoba para el 17 de octubre. Bueno, se espera que varios sindicatos de Río Cuarto también participen. Juli, y si vamos al costado libertario de la campaña, entendemos que Soldano ha tratado de restablecer sus vinculaciones con el campo o de ponerlas en valor después de todo este problema que hubo en torno a las retenciones y cómo se administró la cuota libre de retenciones. ¿Cómo le fue en ese intento a Soldano? Sí, bueno, Soldano está claro, lo habrán visto si han seguido un poco lo que es la campaña en Río Cuarto, que apuesta mucho a ese tipo de sectores, al sector industrial, al sector productivo, pero en general no a los sectores populares. Al menos no le hemos visto
o no le hemos visto una campaña que tenga ese perfil, a diferencia quizás de Llamosas, de Natalia de la Sota, y creo que era muy importante para ella o para su grupo político poder mejorar un poco el vínculo, tratar de animar algunas asperezas en lo que ya venía siendo el discurso de la sociedad rural luego de esta medida express que hablamos el otro día de la quita de retenciones que solo duró 72 horas. Y bueno, su presencia en la Expo Rural de Adelia María, que fue el fin de semana pasado, acercamientos a Nicolás Pino, me parece que buscó mostrar un poco de eso. Los discursos bastante moderados, no tanto quizás o no tan complacientes como fueron en la Expo Rural de Río Cuarto, que si uno revisa esos discursos que fueron antes de esta medida de las retenciones, eran un poco más optimistas. Ahora da la impresión, incluso lo dijo Pino en la expo esta de Adelia María, bueno, nosotros no estamos con ningún partido político, estamos con la Argentina, como tratando de despegarse un poco, si se quiere, sabiendo que, bueno, previamente habían tenido un vínculo muy cercano, ¿no? Por lo menos la sociedad rural argentina con la Libertad Avanza. Y Soldano buscando ahí también acercarse. Y otra cuestión, bueno, también en el Movistar Arena estuvo presente junto a Gonzalo Roca y también varios de sus militantes, de los que integran el esquema de Laura Soldano, estuvieron allí en la presentación del libro / show concierto de rock que dio el presidente. Sí, que ha dejado mucha tela para cortar. Y la cuestión en Juntos por el Cambio, bueno, hay mucha expectativa cómo se va a dividir ese voto en la elección, pero entiendo que está generando ruidos no solo en el Consejo Deliberante entre juecistas, radicales que están alineados con Provincias Unidas. ¿Qué impacto está teniendo la campaña en esa caja sonora de la política? Bueno, es muy interesante ver eso porque en algunos proyectos en particular se han visto los votos divididos. Por ejemplo, este Consejo Deliberante que preside actualmente Ana Medina tiene muchos posicionamientos o da lugar a muchos posicionamientos sobre problemáticas a nivel nacional. Han repudiado, por ejemplo, no sé, la reestructuración del INTA, la disolución de Vialidad Nacional. Es un consejo que, a diferencia de otros periodos anteriores, se posicionó mucho. Y ahí es donde se ven los votos, donde, por ejemplo, los radicales con peluca, como solemos decir, no acompañan, pero hay una concejala que es del grupo de Gonzalo Parodi, que es Antonella Nali, que se reunió con Puyaro en su última visita a la ciudad, que fue antes de la Expo Rural, de la Cumbre de Provincias Unidas. Entonces empiezan a ver todas esas divisiones. El concejal juecista, por ejemplo, Pablo Benítez, yo podría decir que ya hace bastante tiempo que se puso la peluca, incluso hubo un repudio que sacaron desde el Consejo hace unos meses, ¿se acuerdan? Con la causa Libra, que bueno, él lo acompañó, pero tuvo un discurso bastante defensivo, en este caso de la figura de Javier Milei. Les diría que más que el propio concejal libertario, porque tenemos un concejal del Partido Libertario que responde a Agustín Spachesi, pero les diré que la figura o el referente o el discurso mileísta, si se quiere, lo tiene Pablo Benítez, que es el concejal juecista. Bien. Y después hay dos radicales como Gabriel Abril, el jefe de bloque, que no lo dice abiertamente, pero estuvo tratando de sacarse una foto con Gonzalo Roca, es lo que nos dijeron en la Expo Rural de hace un par de semanas. Y me parece importante lo de Ana Laura Basqueto, que sutilmente, con algunas expresiones en redes sociales y demás, ha demostrado una cercanía muy fuerte al gobierno de Javier Milei, y de hecho hace poquito se viralizó una foto de ella que pudimos averiguar bien, fue en la Expo Rural de Palermo a fines de julio, donde se la ve en modo fan, si se quiere, de José Luis Espert. No es casualidad que se viralice ahora, ¿no? Con todo lo que ha totalmente, ahora Espert. empieza a relucir el archivo. Muchísimas gracias, Juli, por tu informe, muy completo como siempre. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Despedimos a Julieta Fernández de la redacción de Alfil Río Cuarto. Quédense ahí, que todavía hay un poco más de Alfil TV.